Un 68%. Fíjate en este número porque es el porcentaje de relaciones comerciales en España que se destruyen por culpa de una sola palabra pronunciada justo en el momento de descolgar el teléfono. Es un dato, la verdad, demoledor. Y creo que demuestra una cosa muy clara. Solemos preparar los viajes o, no sé, las reuniones importantes, estudiando mapas, cifras, el mercado. Claro, lo típico, sí. Exacto. Pero a menudo ignoramos por completo el escenario real donde de verdad nos la jugamos, que es esa especie de arquitectura invisible de las interacciones sociales. Madre mía, la arquitectura invisible, me encanta ese término. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Yo estoy encantada de estar aquí para diseccionar precisamente eso. Y yo encantado también. Es lo que podríamos llamar el abismo de las reglas no escritas. Esa franja pequeñita donde un gesto mínimo, una postura o elegir mal una palabra, pues determina si alguien te percibe como un aliado, como una amenaza o directamente como un maleducado. Y es un terreno súper pantanoso, porque, a ver, el guión no está impreso en ninguna parte visible para que te lo leas antes de entrar a la sala. Totalmente. ¿Es que no hay un manual en la puerta que te diga qué hacer? Bueno, físicamente en la puerta no, pero nuestra misión en esta inmersión de hoy es justamente descifrar esos códigos de conexión humana en la cultura española. Y para ello sí que tenemos materiales de primera. Sí, sí, tenemos una selección de fuentes fascinante. No vamos a aburrir a quienes nos escuchan leyendo un manual de pe a pa, pero tenemos sobre la mesa el compendio detallado de protocolo y etiqueta de la OCU. Ajá, una joya. También los registros del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que luego veremos que tienen mucha tela, textos de la Biblioteca Nacional de España sobre gastronomía y, bueno, varias enciclopedias de cultura española. O sea que venimos armados hasta los dientes de información. Y lo interesante de cruzar todas estas fuentes no es solo quedarnos en el qué hacer para no meter la pata en un viaje o en una cena. Claro, eso sería quedarse en la superficie. Exacto. El objetivo es ir al por qué, porque al final comprender estos códigos es como tener una ventana directa a la mentalidad y a los valores de toda una sociedad. Es usar una especie de escáner sociológico, ¿verdad? Nos revela cómo el ser humano gestiona, pues, el poder, la intimidad y, al final, la supervivencia a través de sus costumbres diarias. Centrarnos en los laberintos supercomplejos del protocolo social y físico, pues es imprescindible dominar el primer paso lógico de cualquier interacción. Que es la palabra hablada, ni más ni menos. Eso es. Y mira, me gustaría adoptar un tono un poco más pedagógico aquí. Invito a la audiencia, a quienes nos están escuchando ahora mismo, a hacer una lección interactiva, muy rápida. Ah, estupendo. A ver, soy todo oídos. Voy a hacer una lectura muy pausada, muy clara, de las frases fundamentales del idioma español, esos saludos básicos que te salvan la vida. Voy a pronunciar lentamente y con pausas para que la gente pueda absorberlo. Allá voy. Buenos días. Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo está? Y finalmente, hasta luego. Oye, pues dicho así, tan despacio, suena hasta hipnótico. Pero es que son el grado cero de la conexión humana. Claro, es que son los cimientos. Pero basándonos en las fuentes de la OCU, ¿cómo contextualizamos estas frases tan puras? Pues mira, el manual explica que estos saludos verbales puros, que no requieren necesariamente ningún tipo de contacto físico, se utilizan generalmente entre personas que o bien ya se conocen de vista o acaban de ser presentadas formalmente. Ajá, O sea, marcan un mínimo de respeto. exacto. Son la demostración más básica y universal de cordialidad. Es tu disposición para iniciar una conversación sin invadir el espacio del otro. Sabes, mientras decías esto, pensaba en una analogía. Esto es como el calentamiento muscular antes de hacer ejercicio, ¿no? Ah, fíjate, es buena comparación. Sí, porque preparas el terreno de una manera muy segura y muy educada antes de entrar en lo que sería la gimnasia real de una conversación profunda. Es un calentamiento. Claro, claro. Calientas el ambiente. Estás confirmando que reconoces la existencia del otro en tu mismo espacio, pero desde una distancia de seguridad. Pero claro, una vez que esas palabras, que ese buenos días, ha roto el hielo de forma exitosa, muchas veces la situación exige dar un paso más. El cuerpo entra en acción. Ay, amigo. Ahí la cosa se complica. Pasamos de la lingüística a la física del saludo español. Totalmente. Entramos en la biomecánica, porque ¿qué ocurre cuando ese saludo verbal exige un complemento físico?
Empecemos por el clásico apretón de manos. Pues mira, el manual de la OCU desgrana la psicología del apretón de manos. Y es fascinante. Hay muchísima información oculta. Para empezar, la duración y la firmeza. A ver, cuenta, cuenta. Un apretón muy corto, así como flojo o flácido, sugiere desinterés total o incluso inseguridad. En cambio, uno largo y firme denota ilusión por colaborar, por hacer cosas juntos. Ya, pero supongo que hay una línea súper fina entre denotar firmeza y triturarle los nudillos al otro para demostrar quién manda, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Los trituradores de huesos. Eso es una agresión directa y el protocolo lo penaliza muchísimo. Pero donde la fuente se pone realmente interesante es en la geometría de la mano. La geometría. ¿A qué te refieres? A la posición. Si ofreces la mano en posición estrictamente horizontal, el mensaje oculto es de igualdad. Transmites que ambos estáis al mismo nivel. Vale, tiene sentido. Pero fíjate en esto. Si ofreces la mano con la palma ligeramente hacia arriba, instintivamente estás emitiendo un signo de debilidad o sumisión. ¡Ostras! O sea, es como un dial de volumen del control y de la confianza, ¿no? Un simple milímetro de inclinación de tu muñeca puede cambiar por completo el mensaje de la presentación. Totalmente. Y esto tiene una raíz muy antigua. Mostrar las palmas hacia arriba era la demostración de que no llevabas armas. Es vulnerabilidad pura. ¡Qué fuerte! Y si el apretón de manos ya tiene tela, no me quiero imaginar el otro gran saludo físico. El beso en la mejilla. Uf, el beso es un campo de minas. Las fuentes revelan que, protocolariamente, el beso debe ser silencioso y seco. Nada de hacer ruidos exagerados. Por favor, nada de ruidos de succión cerca del oído, que es súper incómodo. Exacto. Pero además, hay una geografía del beso súper estricta. 2 besos en Europa, por regla general, 3 besos en Rusia y Europa del Este. 3. Madre mía, ¿te da tiempo a contarle tu vida entre beso y beso? Ya ves. Y luego, claro, un solo beso o ninguno en gran parte de Sudamérica y Norteamérica. Pero aquí viene el gran choque de trenes de la OCU con la realidad española. A ver, sorpréndeme. El protocolo estricto dicta que nunca bajo ninguna circunstancia se debe besar a alguien en una primera presentación. Espera. Un momento. Cualquier persona que viva o haya pisado España sabe que esa norma nos la saltamos a la torera a diario. Pero sistemáticamente. Es que en un contexto social te presentan a alguien en una cena y los 2 besos caen casi por defecto. Es instintivo. Exacto. Las propias fuentes reconocen que la realidad social actual ha pasado por encima de esta norma, lo cual demuestra que el protocolo no es algo rígido o muerto, se adapta a la necesidad de cercanía de la gente. Totalmente. Pero, claro, para llegar a dar esos 2 besos o para estrechar la mano con esa inclinación calculada, a menudo alguien tiene que ejercer de puente. Ah, sí, las presentaciones. Exacto. Hay una arquitectura invisible en saber quién presenta a quién. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre esto? Pues mira, la regla de oro de la presentación, la fórmula jerárquica de la OCU es muy clara, ¿eh? El que es menos se presenta al que es más. El que es menos suena un poco duro, ¿no? ¿Cómo se mide quién es menos y quién es más hoy en día? Se basa en género, edad y rango. Tradicionalmente, el hombre es presentado a la mujer, el joven es presentado al mayor y el empleado es presentado al jefe. Además, hay que ponerse en pie siempre. Siempre, ¿no? ¿Hay alguna excepción? Sí, la única excepción es entre señoras de mayor edad entre sí, que pueden permanecer sentadas. Qué curioso. Pero, a ver, pongamos esto en el mundo real, en la calle. Imagina que en una empresa el jefe, el CEO, tiene 25 años, pero acaba de contratar a alguien de 60. ¿Hay qué pesa más, la edad o el cargo? El cargo, sin duda. En el ámbito empresarial, el rango aplasta a la edad y al género. El empleado de 60 siempre será presentado al CEO de 25. O sea, el jefe tiene el privilegio de saber primero quién tiene delante. Exactamente. Pero fíjate en un detalle que a mí me parece oro puro de las fuentes. Recomiendan encarecidamente evitar la frase ¿cómo está usted? En el momento exacto de la presentación. Sí, leí eso y me quedé a cuadros. ¿Por qué evitarlo si parece súper educado? Por pura gramática y control. Si eres el subordinado y dices ¿cómo está usted?, estás obligando a la persona de mayor rango a darte una respuesta, a interactuar. Le estás imponiendo una tarea gramatical. ¡Ostras! Claro, estás exigiendo información. Exacto. Por eso es mejor usar fórmulas cerradas como encantado de saludarle, donde muestras respeto pero no exiges nada a cambio.
¡Qué barbaridad! La sutileza del lenguaje. Y esto nos lleva de cabeza al gran debate de la cortesía española, el uso de los pronombres. El tuteo frente al usted. Ese es el gran tema. El usted marca una distancia de seguridad, demuestra respeto, pero levanta un muro. El tuteo, en cambio, genera cercanía inmediata. Pero un tuteo no solicitado te puede salir muy caro. Muy caro. Genera rechazo porque invade el espacio del otro. ¿Sabes? Cruzando esto con nuestras fuentes de cultura española, me vino a la cabeza una conexión literaria muy chula. Pensando en la intimidad de los pronombres, me acordé de La generación del 27. Ah, qué interesante. ¿Con quién concretamente? Con el poeta Pedro Salinas. En su obra La voz a ti de vida, él esencializa el amor simplificando todos los pronombres hasta dejar solo un yo y un tú. ¡Qué maravilla de poemario! Es que es precioso. Y si lo piensas, pasar del usted al tú en una conversación real es casi poético. Es ese milisegundo exacto en el que toda la jerarquía de la OCU se disuelve. Claro. Y nace la verdadera intimidad social. Ya no eres el director o el invitado, eres un tú. Es una forma muy bonita de verlo. Pero bueno, bajando de la poesía a la trinchera del día a día, esas reglas de cortesía nos persiguen para sobrevivir en otros dos escenarios súper cotidianos. El teléfono y la mesa, me imagino. Exacto. Y aquí conectamos con ese dato demoledor del principio. Ese 68% de clientes que cambian de proveedor por una mala atención telefónica. Claro, es que por teléfono no hay sonrisa ni lenguaje corporal que te salve. Nada. Eres solo tu voz. Y las fuentes marcan una regla de oro clarísima. Nunca, jamás contestar con diga o dígame. Porque gramaticalmente es una orden, ¿verdad? Es un verbo en imperativo, claro. Resulta súper agresivo. Quien te llama, que a lo mejor te va a dar un negocio, se encuentra con una orden militar nada más empezar. Dígame. Es que levantas un muro. En vez de decir ese buenos días pausado que practicábamos antes, lanzas un ladrillo. Exacto. Y si el teléfono tiene peligro, la mesa no se queda atrás. Citando los textos históricos de la Biblioteca Nacional de España, hay algo que vertebra nuestra cultura. A ver. Toda celebración o acuerdo en España termina, históricamente, en una comida comunal. Sí, sí. Desde una boda hasta firmar una hipoteca. Todo acaba en un restaurante. Es el epicentro de la conexión. Y por eso, el manual de la OCU añade normas estrictas para proteger ese espacio. Empezando por el gran mal de nuestro siglo. El dichoso teléfono móvil sobre la mesa. El móvil jamás, repito, jamás debe estar sobre la mesa. Estás diciendo que el aparato es más importante que la persona que tienes delante. Totalmente de acuerdo. Pero de todas las reglas de la mesa, hay una que me parece fascinante porque demuestra que la buena educación moderna no va de ser un aristócrata rígido. ¿A cuál te refieres? A la norma sobre cómo reaccionar si toses o estornudas. El manual dice que debes cubrirte, girar el cuerpo con naturalidad, pero hace un hincapié brutal en que jamás, bajo ningún concepto, debes mirar el pañuelo después de sonarte. Sí. Se considera súper vulgar. Pero fíjate en el porqué. Trata de la tolerancia y el respeto empático. Si no miras el pañuelo, estás evitando invadir el espacio visual y mental del otro con algo, digamos, desagradable. Claro. Es no romper la armonía de la comida. Es pura empatía. Trata de cuidar a la gente que comparte el espacio contigo. Es que todas estas normas sirven para convivir en espacios reducidos. Pero claro, esto me hace pensar en un salto brutal. ¿Qué pasa cuando la voz no alcanza? Ah, claro. Cuando el espacio no es reducido, sino inmenso. Eso es. Si hoy nos preocupamos por no dejar el móvil en la mesa para comunicarnos bien, ¿cómo resolvían los españoles la necesidad de transmitir mensajes vitales cuando la geografía lo hacía literalmente imposible? Bueno, aquí entran las fuentes de la UNESCO, que son una pasada. Códigos ancestrales que son alucinantes. Y tenemos que hablar del silbo gomero. Madre mía, el silbo gomero es una de las joyas de nuestro patrimonio de la humanidad. Es increíble. Para quienes nos escuchan y no lo conozcan bien, los habitantes de la isla de La Gomera, en Canarias, básicamente codificaron el idioma español. ¿Esos mismos buenos días que practicamos al principio? Exacto. Lo redujeron fonéticamente a solo 4 consonantes y 2 vocales silbadas. O sea, comprimieron el idioma como si fuera un archivo informático. Tal cual. Y con esos 6 sonidos pueden expresar más de 4.000 conceptos. Y lo más fuerte, son capaces de cruzar barrancos hasta 5 kilómetros de distancia. 5 kilómetros. Es que te vuela la cabeza pensarlo.
Y es tan importante que desde 1999 eso se enseña obligatoriamente en las escuelas allí para que no desaparezca. Claro, para protegerlo. Y luego en la península tenemos otro sistema codificado de comunicación espectacular protegido por la UNESCO. El toque manual de campanas, ¿verdad? Ese mismo. A través de repiques rápidos, volteos y medio volteos, los pueblos estructuraban toda la vida local, alertaban de incendios, de inundaciones o marcaban las fiestas. Y es que la necesidad humana de conexión siempre encuentra un medio físico o sonoro. Pero fíjate en la conexión que veo aquí. ¿No podríamos considerar el silbo gomero o el lenguaje de las campanas como, no sé, como los primeros mensajes de texto o las primeras notificaciones push de la historia de España? Pues, oye, visto así, Creados puramente por un instinto de supervivencia social, claro. totalmente. Eran la notificación push de urgencia antes de que existiera Internet. ¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos llegando al final y qué viaje hemos hecho hoy. Hemos repasado de todo. Desde luego, ha sido completísimo. Empezamos aprendiendo a pronunciar lentamente ese buenos días y hasta luego. Hemos visto la calibración exacta y geométrica de un apretón de manos. La coreografía de las presentaciones que tiene Tela, Sí, la jerarquía. Y hemos terminado llegando a esos silbidos que cruzan barrancos en las Islas Canarias. Y al final, todo forma parte del mismo deseo humano, ¿no? Conectar de manera efectiva con el otro. sí, que el otro sepa que estamos ahí y que le respetamos. Exacto. Y para despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión un poco provocativa. A ver, suéltala. Si el silbo gomero redujo el idioma español a lo más básico para que la voz pudiera sobrevivir a los abismos físicos de una isla, y el protocolo moderno nos exige silenciar el móvil en la mesa para sobrevivir a los abismos de la desconexión social moderna, ¿Te sigo? ¿no será que todas estas reglas de cortesía, desde la más antigua de las campanas hasta la más actual del teléfono, no son realmente normas de buen comportamiento? ¿Sino qué? Sino que son puros mecanismos de supervivencia, herramientas diseñadas para asegurarnos de que, en un mundo lleno de muchísimo ruido, alguien nos escuche y sobre todo nos reconozca. ¡Qué gran reflexión! Al final, todos queremos que nos vean y nos entiendan. Totalmente. Pues ahí queda eso para pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en la próxima. Un placer. Hasta pronto. Aprende español.